Bienvenidos fans de Transformers a un nuevo video. Los saludo desde la capital Decepticon en Kaon. Hoy vamos a hablar de una noticia que, aunque fue anunciada hace algunos meses, siento que no ha recibido toda la atención que realmente merece dentro de la comunidad. Y es que después de más de una década, por fin, una empresa se atrevió a hacer algo que muchos creíamos que jamás sucedería. Un Bruticus The Fall of Cybertron, con moldes completamente nuevos para cada uno de sus integrantes. Y si eres fan de los videojuegos de Hype Moon Studio, probablemente entiendas por qué este es muy importante. Pero si no conoces mucho sobre estos personajes o sobre este diseño en particular, primero vamos a poner todo en contexto. ¿Quién es Bruticus? Bruticus es uno de los combiners más famosos de toda la franquicia de Transformers. Está formado por 5 Decepticons, conocidos como los Combaticons: Onslaught, Brawl, Swindle, Blastoff y Vortex. A lo largo de los años han aparecido en distintas series, cómics y líneas de juguetes. Pero para muchos fans existe una versión que destaca por encima de todas las demás: la versión The Fall of Cybertron. Este videojuego fue lanzado en 2012 por Hype Moon Studios y funciona como una secuela directa de War for Cybertron. En él vemos los últimos días de la guerra en Cybertron y cómo los Autobots y Decepticons terminan abandonando su planeta natal. Durante la campaña podemos controlar varios personajes, entre ellos Swindle y también a Vortex, y por supuesto a Bruticus. Y honestamente, para muchos fans, incluido yo, este siendo uno de los mejores diseños que ha tenido el personaje. Es enorme, poderoso, imponente y agresivo, y mantiene perfectamente la estética cybertroniana que hizo tan especial estos videojuegos. Por eso durante muchos años, muchos coleccionistas han querido una figura que realmente le haga justicia a este diseño. Y aquí es donde comienza toda la historia. ¿Quién es Rising Force? La empresa responsable de este proyecto es Rising Force, una compañía relativamente nueva dentro del mundo de terceras compañías. Su primer proyecto fue un pequeño combiner en escala Scout o Core Class. La idea era bastante interesante y de hecho lograron vender todas sus unidades. Sin embargo, también recibieron varias críticas relacionadas con la calidad de los materiales y algunos aspectos de la construcción. Por eso llamó mucho la atención cuando anunciaron que su siguiente proyecto sería nada más y nada menos que el Bruticus The Fall of Cybertron, uno de los personajes más queridos por los fans de los videojuegos. Y lo más importante, con moldes completamente nuevos para cada uno de los integrantes. Y esto puede sonar no tan impresionante si no estás muy metido en el coleccionismo de Transformers. Pero créanme, lo es. Porque durante años ninguna empresa quiso arriesgarse a desarrollar un equipo completo basado en este diseño. Hasbro hizo su versión. Microblaze mejoró únicamente a Onslaught, pero nadie se había sentado a diseñar desde cero a los 5 Combaticons con moldes completamente nuevos. Y precisamente por eso este proyecto llamó tanto la atención desde que se anunciaron los primeros prototipos. Porque por primera vez parecía que alguien realmente estaba intentando crear un Bruticus definitivo basado en Fall of Cybertron. Antes de hablar de los nuevos prototipos, hay que entender por qué este anuncio es tan importante. Durante años la única opción disponible fue el Bruticus de Hasbro, el cual lanzó junto con el videojuego. Y siendo sinceros, aunque en su momento fue emocionante tener una representación del personaje, la realidad es que las figuras estaban bastante limitadas. Cumplían, se combinaban y eran entretenidas, pero difícilmente considerarse la representación del diseño que vimos en el videojuego. Después de 2 años apareció una empresa llamada Microblaze Creations, y aquí es donde entramos a un tema bastante interesante. Porque técnicamente sí existió un Bruticus de Fall of Cybertron que muchos consideran definitivo, pero al mismo tiempo es una figura que la mayoría de los coleccionistas nunca ha tenido en sus manos. El Bruticus original de Hasbro tenía un problema, y es que estaba muy limitado por el presupuesto y el tamaño de las figuras. Los Combaticons funcionaban, se combinaban y cumplían con lo básico, pero no terminaban de capturar la presencia que tenía el personaje dentro del videojuego. Es ahí cuando apareció Microblaze Creation, y en lugar de rehacer todo el equipo, tomaron una decisión bastante inteligente: crear un nuevo Onslaught mucho más grande, mucho más detallado y diseñado específicamente para mejorar el resultado final. Lo sorprendente es que solamente cambiando a Onslaught, el aspecto completo de Bruticus mejoró de una manera enorme. Para muchos, fue como pasar de una figura aceptable a una representación casi perfecta del personaje. Y durante años, este se convirtió en el santo grial de muchos fans de Fall of Cybertron. El problema era conseguirlo, porque la producción fue limitada, porque pasaron los años,
y porque ninguna otra empresa volvió a lanzar algo similar. Eso provocó que los precios se dispararan, y hoy en día encontrar uno completo puede costar fácilmente entre 8,000 y 15,000 pesos mexicanos, y en algunos casos más. Y eso tienes suerte de encontrar uno, porque muchas veces ni siquiera aparecen a la venta. Por eso tanta gente terminó resignándose a no tener nunca una versión realmente buena de Bruticus. Y precisamente por eso este anuncio de Rising Force llamó tanto la atención. A finales del año pasado, Rising Force comenzó a mostrar los primeros prototipos. Inicialmente eran modelos completamente grises, sin pintura, sin detalles finales, pero incluso así lograron llamar muchísimo la atención. Muchos pensaron que serían figuras pequeñas. Sin embargo, la empresa confirmó que serían figuras de escala deluxe compatibles con las líneas modernas de Generations, y honestamente se ven increíbles. El integrante más avanzado actualmente parece ser Swindle, y tengo que decir que luce espectacular. Algo que me llamó mucho la atención es que contará con articulación en las manos, permitiendo abrir y cerrar los dedos. También podemos ver una espalda bastante limpia, muy compacta y bastante fiel al videojuego. Su modo vehículo también luce sólido, compacto y muy bien proporcionado. Brawl probablemente sea uno de mis favoritos hasta ahora. Tiene una presencia impresionante y transmite perfectamente la sensación de un tanque pesado que debería tener. Onslaught también se ve increíble y honestamente creo que terminará siendo uno de los puntos más fuertes de todo el equipo. Blastoff se ve bastante prometedor, aunque todavía me gustaría verlo completamente pintado. Y Vortex es probablemente el único que todavía me genera algunas dudas, especialmente por ciertas proporciones en el modo helicóptero, pero siendo justos siguen siendo prototipos, y muchas veces el producto final cambia muchísimo una vez que recibe pintura y acabados finales. Según la información mostrada por la empresa, Brawl medirá aproximadamente 17 centímetros, Onslaught alrededor de 16 y Swindle unos 15, mientras que Bruticus alcanzará aproximadamente 31 centímetros de altura, una escala que me parece bastante buena para exhibir junto a figuras como las Gamer Edition. Y ahora sí, ¿qué pienso de todo esto? La verdad es que originalmente yo tenía pensado conseguir la versión que Hasbro está desarrollando actualmente. Era una figura que sí estaba considerando, pero después de ver lo que Rising Force está haciendo, creo que mi elección será este Bruticus. Claro, todavía tenemos que esperar a ver la calidad final, y también tienen que demostrar que aprendieron de los errores de su proyecto anterior. Pero lo que hemos visto hasta ahora es extremadamente prometedor. Y más allá de Bruticus, creo que aquí hay algo más importante que solamente una figura nueva. Lo que realmente me emociona es lo que podría venir después. Imagínense por un momento que este proyecto vende bien, que las figuras tienen buena calidad y que la comunidad las apoya. ¿Qué impediría a la empresa que continúe explorando los videojuegos de Hype Moon Studio? Podríamos ver nuevos Dinobots, nuevos soldados Decepticons, soldados Autobots, o incluso personajes que jamás recibieron una figura adecuada. Porque siendo sinceros, Hasbro nunca terminó de explorar todo el potencial que tenían estos diseños, y durante años muy pocas empresas han querido acercarse a ellos. Por eso espero que este Bruticus salga bien. No solamente porque quiero una buena figura, sino porque podría convertirse en una puerta de entrada para toda una nueva generación de figuras inspiradas en los videojuegos. Y como fan de War for Cybertron y Fall of Cybertron, es algo que me emociona bastante. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de este nuevo Bruticus? ¿Creen que pueda convertirse en la versión definitiva de Fall of Cybertron? ¿O prefieren alguna de las opciones anteriores? Los estaré leyendo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con otros fans de Transformers. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.